mecánicas y aquí os traigo un nuevo vídeo que en principio no pude hacer. Cuando lo realice de cómo reparar lo que es el eje cardán, hay el eje de transmisión para tanto para Land Rover Defender como para Nissan, para cualquier todoterreno que tiene el grupo con el eje cardán de transmisión trasera, tracción trasera, se puede reparar, que normalmente cuando se suele estropear lo que es el engranaje de 4 puntos, que suele tener un desgaste, que se estropean las agujas que van dentro, que van lubricadas con grasa consistente, y al estar estropeadas lo que tiende es a coger holgura y puede estropearos el grupo. Voy a enseñaros cómo repararlo. A este ya se lo hice, no os lo pude grabar, pero no obstante pues voy a hacer ahora mismo un vídeo con la forma de cómo realizarlo, y podéis hacerlo vosotros mismos. Habría que quitar, no sé si lo podréis ver, voy a ampliar un poco, los tornillos que lleva al grupo trasero. Ahí veis uno abajo del todo, otro ahí, y por el otro lado tienes otros dos. Sería sacar esos 4 tornillos, y de la parte delantera sale a soltar de atrás, de ahí, de la parte trasera, a soltarlo de ahí, de la parte trasera ahí, lo que es el eje cardán sale hacia afuera y tenemos todo ya afuera para poder realizar el trabajo. A continuación os voy a enseñar los materiales que necesitamos para hacer la reparación, y pues va a salir bastante económico no teniendo que comprar un eje cardán nuevo, porque más o menos un eje cardán para un Nissan Terrano, y os estoy hablando ya de segunda mano, andan sobre unos 80 euros. Cuando vos podéis, con el mismo que tenéis, lo único que tenéis que sustituir es esa cruceta pequeña, de 4 puntos, y con eso ya tendríais el eje cardán reconstruido y os saldría bastante económico. A continuación os voy a enseñar el material. Lo único que necesitaremos para acondicionar nuestro eje cardán, yo tengo aquí uno de uno de mis coches, que suelo tener siempre de cambio para los Nissan, es esto. Esta pieza es la que va montada dentro del eje cardán, y se suelen estropear estos, no sé si lo podréis ver, lleva ahí como si fueran unas agujas, así ahí, mira, ahí se pueden ver como unas pequeñas agujas que hacen para girar, y el engrasador. Bueno, pues esta pieza se suele estropear, coger algo de holgura, porque por no engrasar, si no la engrasas, que para eso lleva esta pieza, tiende a desgastar las agujas que van dentro. Con eso conlleva, voy a enseñaros ahora mismo uno estropeado que tengo por aquí, por el almacén, a ver si lo localizo. Sí, mira, y esta es la consecuencia de no engrasar. Cuando oís golpes fuertes de flash, de que sentís un golpe fuerte, es esto, que esto es por no engrasar. Esto es una que tengo aquí, pero bueno. Y este es el de sustitución, y os voy a enseñar cómo hacer para sustituir lo que es el antiguo, uno como este, por uno como este, nuevo. No obstante, os lo voy a enseñar ahora. La cruceta de 4 puntos, con su engrasador nuevo, que tenemos aquí, unos alicates de punta para sacar las sujeciones que aguantan las cabezas en el eje. Estas son las nuevas, del grupo. Un martillo de silicona. ¿Y por qué un martillo de silicona y no un martillo normal? Pues muy simple, porque os lo voy a enseñar aquí otra vez. A ver, sí. En vuestro eje cardán tenéis estos pequeños huecos. Si metéis golpes aquí, en esta parte, esto entra justo aquí. Tiende a entrar justo. Si machacamos esto, no va a salir muy cómoda, no va a salir fácilmente. Se va a trabar y no nos va a dejar salir. Mira, aquí tenemos, ¿lo veis? Estas partes que veis así que más brillantes, eso es de haber dado con un martillo.
Os lo enseño para que lo tengáis en cuenta. El martillo de silicona es para meterle pequeños golpes y extraerlo fácilmente. Bueno, a continuación, a ver, esta reparación es válida también para los que tengáis maquinaria agrícola. Mira, os lo voy a enseñar en un eje cardán, en una toma de fuerza de una máquina, que es la misma función que hacerlo en un Nissan Terrano que en el Defender. En el Defender ya lo tengo hecho, pero os lo hago aquí para que podáis ver. Mirad, aquí veis, no sé si podréis ver las... Un segundo. Ahí están los enganches, si cogeríamos con los alicates. A ver si nos deja, porque sí. Se resiste un poco, pero... Esta operación la deberemos de realizar en los 4 puntos, porque tendremos que, para sustituir, este ya está fuera, le daríamos la vuelta. Yo no obstante lo que voy a hacer es hacerlo solamente en 2 puntos, porque este está bien, pero bueno, lo estoy desmontando para que veáis cómo va el tema. Un segundo. Y lo del martillo de silicona no os lo toméis a cachondeo, aunque a alguna gente me parece un poco de cachondeo, pero si queréis ahorrar un poco y no queréis quebraros la cabeza si no tenéis mucho material, es importante tener un martillo de silicona, o si tenéis un botador, un puntero, pero ya con eso tenéis que tener mucho cuidado, darle golpes en el medio para poder aflojar lo que es la presión que tiene sobre el seger que lo soporta, el anillo de presión, como queráis llamarle. Pues le dais un golpecito para que quede flojo. Voy a buscar ahora mismo un puntero para darle un poco para abajo, ya que... Y a continuación, para bajar para abajo, para que me deje quitar la... A ver, es que no puedo... Tendréis que entender que al estar solo, y ya sé que os lo digo en todos los vídeos, pero es que estoy solo para hacer esto, no... A ver, hombre. ¿No creéis que es muy fácil grabar sin poder tener la otra mano libre? Ahora, con las 2 manos libres, que será vuestro caso, cuando es más fácil, porque hasta que se mueve la piececita esta, que es darle con un martillo, después voy a parar un momento y os lo sigo grabando. Ya ha salido. A ver dónde os puedo poner la cámara para poder grabaros esto. No os prometo nada mucho porque, a ver, es golpearle aquí en el centro hasta que baje. Tiene que salirse. A ver, al dar aquí arriba, en la parte superior de la cruceta, irá bajando y este se moverá, y después ya podremos sacar lo que es la parte central. Voy a intentar que os quede para grabároslo, pero no sé cómo será al estar solo. Ya os digo, vuelvo a repetiros, estoy solo y no tengo posibilidad de haceroslo. A ver, le damos con la piqueta un poco. Sin golpear los laterales, ya os digo, no darle a los laterales porque... A ver si esta se va moviendo. Sí, va moviendo un poco. Se va desplazando.
Tenéis que cogerlo con paciencia, porque no es que sea de un momento para otro. Ahí. Igual vos podéis tirar 10 o 20 minutos si no os quiere salir eso, pero os recomiendo que os lo toméis con paciencia. A ver. Moviendo. Este está sano, pero como quería mostraros cómo hacerlo, a ver, un segundo. Otra solución es esta. Si tenéis un casquillo bueno, si tenéis, yo en mi caso lo tenía de otro grupo, podéis coger y así no necesitáis darle con una piqueta, pero un cortafuegos, con un puntero. Ahí vamos, ya lo he soltado. Y no estropeáis los bordes. En mi caso, ahora mismo estoy sobre una mesa que no me ofrece mucha ayuda, porque necesito un sitio firme. A ver si lo puedo para allí. A ver. Ahí. Así. Aquí. No tengo mucho margen de maniobra en este sentido. Y a tierra. A ver. Siento que a bueno no le... Vamos a recurrir a echarle un poco de lubricante. Bueno, a ver si os lo puedo grabar porque no ahora mismo. Sí. A ver si lo podréis apreciar. Ya se va moviendo. Bueno, pues ya salió de aquí este. No sé si lo podréis ver. La cogemos, tiramos despacín y mirad, no sé si lo podéis ver, aquí están las agujas. Tenemos que tener cuidado de que no se nos salgan. Esto tenemos que volver a montarlo. Y ahora tenemos que sacar esto a la inversa, pero para eso cogeremos con mucho cuidado y que no vaya aquí. A ver, le damos golpecitos despacio. A ver, tengo el que tenía estropeado. Aquí tengo uno que no vale para nada. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí otra vez. Hago como si fuera
a meterlo en el sitio. Le doy la vuelta aquí. Aparte de no tener mucho. A ver si puedo. Ahora. Ya va saliendo. A ver queda ahí un poco de agua. Tengo mucho margen de echar. Así que lo que voy a hacer es volver al sitio. Parece más complicado de lo que es. Pero bueno. Bueno, fuera. Poquitín, pero mirad, aquí ya os lo tengo desmontado y esto es lo que va dentro de las pequeñas agujas que van dentro del eje, aquí montado. Llevan una pequeña goma, que en este caso ya está estropeada, así que lo que vamos a aprovechar es, como están en buen estado, vamos a volver a colocar las agujas y sustituirle las gomas por unas nuevas. Bueno, pues yo aquí ya tengo las gomas nuevas. Ya digamos que ya venía preparado para el tipo de estas contingencias, que siempre es bueno tener recambios. Y en esta se han movido las agujas, no sé si os podréis ver que están ahí un poco movidas, que se han salido del sitio. Pues cogemos con un destornillador de estos finos, tenemos cuidado. Esto para hacer un reacondicionamiento, para volver a colocar sellos, no para sustituir para sustituir lo que es el juego, pues es la misma función. Aquí tenemos la goma nueva ya, cogemos, la sellamos, a ver, ahora, ya está. Y para el montaje, pues es la misma función.
Tened en cuenta esto, cuando lo metáis, siempre poned el juego más... A ver si lo pongo bien. A ver, sí. Presentáis suavemente y posáis, metéis antes el otro juego porque tendréis que meterlos. A ver, hombre. A ver, sí, sí. A ver. Tiene postura. Posarlo con cuidadín para que las agujas entren en el sitio. A ver. Parece complicado, pero no lo es, ¿eh? Eso ya os lo digo. Hay que tener cuidado. Ahí. Va. Cogemos, metemos primero de arriba. Ya os digo que esta reparación es... Vaya hombre. Ahí. Válida. Si tenéis maquinaria, para los que vivís en zona rural. Donde tengo el martillo de silicona, aquí. Como veis, entra fácil. Vale. Ahora lo que hacemos es colocar el otro. Aseguraros, este va a necesitar un poco de grasa. Cuando vayáis a meterlo, aseguraros ya en principio de que entre, de ayudarlo lo máximo que podáis. A ver, hombre. Ahí, ya está, dentro. Cogemos la maceta, esto de silicona. Intentamos tener un promedio. Sí. Una forma también de meterlo suavemente sin tener que meter golpes, porque tened en cuenta que las agujas que van dentro del grupo aquí, para que haga juego, si metemos mucho golpe, después igual se salen los agujes. Y la forma más fácil es, con un alicate, ir por los lados, tirando ellos un poquitín, por los lados, suavemente. Controlar esto entre el sitio, sí. Estoy siento como un betonero. Por esto me refería, porque se mueven las agujas.
Como veis ya lo tenemos montado. Y a continuación lo que tenemos que poner es otra vez los ejes estos para bloquearlo. Los metemos otra vez aquí hasta que suene un clic. A ver, hombre. Y le damos la vuelta, ponemos el otro eje aquí, metemos un pequeño corte aquí para que se ajuste y en la ranura que nos queda libre, ahora no lo posee, pues va a ser que no lo tenga. Ah, sí, aquí está. Aquí tenemos un nuevo. De nuevo lo colocamos y listo. Y de este modo quedan colocados. Vuelve a estar operativo y funcional. Y los tenemos ya puestos todos en el sitio, bloqueado y ya está. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues si os ha gustado el vídeo, me podéis dar un like, apuntaros dándole a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos, o suscribiéndoos a mi canal, o siguiéndome en Twitter o Facebook. Bueno, chao, adiós mecánicos y mecánicas.